¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en este primer episodio del Rincón Inmobiliario con René de la Rosa. Hoy vamos a iniciar un nuevo proyecto en donde vamos a dar información respecto a la cuestión inherente a los bienes raíces. En esta ocasión, de manera precisa, vamos a platicar sobre la ley 240 de propiedad en condominio para el estado de Guerrero. En este momento y como primer invitado y super invitado que tenemos y padrino, si me lo permite, aquí el licenciado, tenemos al licenciado Agustín Mesa Bustos. Él es notario público número 6 del Distrito Notarial de Tavares, con sede en Acapulco, Guerrero, y actualmente es el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Guerrero. Licenciado, te agradezco mucho tu hospitalidad. Estamos en las instalaciones de la notaría número 6. Agradecer tu hospitalidad, el tiempo que nos estás dando, sobre todo para informar y dar plática sobre el tema de la ley número 240. Del condominio. Gracias, primeramente, gracias, buenas tardes. Primero, también igual agradecerte mucho a ti, René, el espacio. Gracias. Y obviamente hacer un voto porque tu proyecto camine muy bien, que tenga mucho éxito y que encuentre mucho desarrollo en la plaza de Acapulco, porque una de las consideraciones que seguramente tenemos que hacer es que si hay algo que se requiere en Acapulco por ahora, es justamente la información. Sí. La sociedad tiene que estar enterada, tiene que estar informada para poder tomar sus mejores decisiones. Y celebro mucho que tú hoy que estás inmerso en el quehacer inmobiliario, la situación del corretaje y lo demás, es importante que cada vez que puedan brindar un servicio, se haga un servicio integral con todos los efectos jurídicos que conlleva hoy por hoy el manejo de los bienes inmuebles. ¿Por qué expreso esto? Con el gusto de tenerte aquí en tu oficina, porque finalmente hoy la regulación, tanto estatal como federal, han cambiado enormemente los aspectos de cómo deben llevarse a cabo hoy por hoy las compraventas. Entonces es interesante esto y qué bueno que el tema que hoy nos ocupa sea la ley del régimen de propiedad en condominio, y compartirte también igual que está en proyecto ya el reglamento a esta propia ley. Entonces, con muchísimo gusto iremos desarrollando el tema. Gracias. Perfecto, es una primicia que tenemos aquí con lo del reglamento. Pues iniciamos de lleno. Sabemos que hoy en día la ley 240 de propiedad en condominio pues salió publicada en el periódico oficial del estado de Guerrero el 27 de mayo del 2025 y su vigencia al día siguiente, que es el 28 de mayo de esa misma anualidad. Entonces, es derecho positivo, es derecho vigente, ya no es de decir a mí no me toca o ya no estoy dentro del quehacer de la nueva ley. No, ya está aplicable y es vigente. Sobre ese tema creo que podemos irnos en este momento. Sí, gracias. Efectivamente, como tú lo señalas, ya la ley está en vigencia, es de autoaplicación para todos los bienes inmuebles que están situados en el estado de Guerrero. No hay manera de poder decir, a mí no me alcanza, a mí no me toca esto porque yo soy un condominio que me formé antes o porque yo soy un condominio nuevo y entonces a mí la regulación que hoy se tiene no me corresponde. No, hoy es de observancia general la nueva ley que está publicada y en consecuencia se tiene que acatar y cumplir todas y cada una de las disposiciones que establece la ley para los efectos de regular la vida interna del condominio. Perfecto, mi querido notario. Entonces, ¿cuáles serían las principales cambios o innovaciones que se hicieron con esta nueva ley en comparación con la anterior? Sabemos que la vida interna de los condominios son importantes, que hay cambios muy interesantes ahí, las formas de las asambleas que ya pueden ser digitales, mixtas, cómo se va a formar
cada cuándo se tiene que constituir una asociación. Esos son los temas que vamos a ir platicando, claro, para que la gente, los interesados en condominio, pues conozcan sobre ese tema, ¿no? Sí, fíjate que yo, para abordar el tema de la ley del régimen de propiedad en condominio, me gustaría mucho hacer alguna consideración. En el aspecto de lo que tú acabas de señalar ahora, la nueva ley trae verdaderamente aspectos, si no son nuevos, pero sí novedosos. Y en ese aspecto, debo decirte que en la ley del condominio hay obligaciones, mejor dicho, obligaciones para las figuras de administración en la ley del régimen de propiedad en condominio. Debemos decir, René, aquí, sí, que desafortunadamente no es privativo de Guerrero, pero se tiene una gran ausencia de cultura condominial. Es cierto. Es decir, o sea, realmente, y no es un esquema de Acapulco, de Guerrero, es un esquema que en muchos estados no se tiene la cultura para vivir en un régimen de propiedad en condominio. Es muy difícil establecer el respeto por el reglamento, el respeto por el bien común, el respeto por las áreas comunes, y esto de alguna manera va creando hasta cierta medida determinada problemática que hoy por hoy ya la autoridad pretende atender a través de estas figuras nuevas en la ley, pero que sin duda alguna va a constituir todavía un verdadero, una verdadera capacitación para que se llegue realmente a los estadios de como la ley en este momento lo está contemplando. Yo te diría, antes de entrar a los temas torales, sí, en el caso específico de lo que son las famosas constituciones de asociaciones civiles, realmente eso cómo surgió, por qué surgió la situación de las constituciones de asociaciones civiles. Y eso lo digo en la práctica, porque bueno, ya tengo también muchos años de ser notario, sí, y entonces nos ha ido enseñando que el obstáculo real que provoca que se tengan que constituir las asociaciones civiles es porque a el acta de asamblea a donde se designó el administrador del condominio junto con su comité de vigilancia, la autoridad fiscal no le reconoce personalidad y no le reconoce capacidad para poder anclarse fiscalmente con ellos. El hecho de que los administradores no tengan la posibilidad de ir a la institución bancaria y abrir una cuenta, obligó a que se le diera la vuelta a través de conformar una figura que es una asociación civil, sí, que tiene una naturaleza muy distinta de lo que es el régimen de propiedad en condominio, porque los derechos de las asociaciones civiles son derechos personales y los derechos que están inmersos en el régimen de propiedad en condominio tienen una naturaleza de derechos reales. Sin embargo, la solución fue esa, y entonces se reconoció que nombrando como administrador a una asociación civil que pertenecen los mismos condóminos, pues ahí sí la autoridad fiscal le reconoce capacidad, le reconoce personalidad y en consecuencia les dan la homoclave o el registro para que puedan tener su registro federal de contribuyentes con su e-firma y todo lo que conlleva de materia fiscal y puedan concurrir a la institución financiera a aperturar su cuenta, que es una cuenta administradora para las cuotas de mantenimiento del régimen de propiedad en condominio. Esto, seguramente, si nos hubiéramos apurado un poco, seguramente pudo haberse evitado en el sentido de que se pudo haber buscado un esquema para que hubiera sido de forma directa el reconocimiento de la autoridad fiscal a las actas de asambleas del condominio. Sin embargo, hoy, como tú lo señalabas oportunamente, esta es ley ya en Guerrero, tenemos que acatarla, tenemos, por fortuna, hay excepción
no manda y dispara a que se tengan que constituir las asociaciones civiles de manera general. No, hay una excepción en el sentido de que, ahí no sé si lo recuerdo perfecto, pero superiores a 40 unidades privativas conlleva a la necesidad de tener que conformar la asociación civil condominial. Entonces, aquí este es el esquema primero, y bajo esa base podríamos ir desarrollando todo lo demás. Sí, de hecho es muy interesante lo que estás comentando, porque finalmente la vida interna del condominio es difícil y la gente no cuenta con la información. Más adelante te voy a comentar dos asuntos que conozco, que me estaban preguntando cómo era, y es que confunden lo que es el comité de vigilancia, la vida interna de un condominio, con la mesa directiva de la asociación. Incluso hacen convocatorias en donde señalan que van a elegir a la nueva mesa directiva de la asociación, y va al comité de vigilancia, los administradores mezclan la información. Esto que acabas de decir es sumamente importante para que se vea la diferencia entre una figura y la otra, ¿no? Que es la constitución del régimen de propiedad en condominio como tal, como bien lo dices, son derechos reales, y la asociación civil, que es derecho personal, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante. Entonces, sobre ese tema, eh, no sé qué me puedas abundar más, porque ese es importante. A mí me tocó un asunto así, ¿eh? Sí te voy a abundar más por una razón, y esto es motivo de práctica notarial. A ver, es muy complejo, técnicamente hablando, saber la diferenciación entre lo que es el desarrollo de una acta de asamblea del condominio como tal, contra la celebración de un acta de asamblea de una asociación civil administradora del condominio. Sí. Yo me lo he encontrado en la práctica que muchas veces esto lo entremezclan. Sí, es correcto. Y ya después se hace una amalgama que ya no saben ni por dónde van las cosas. Suelen hacer ellos una sola acta creyendo que están tocando temas de la asociación civil, cuando los temas que están desarrollando son temas estrictamente de naturaleza condominial, porque están hablando de cuotas de mantenimiento, están hablando de porcentajes de indivisos, están hablando de un presupuesto anual para el mantenimiento del edificio o de la propiedad, y están hablando de otros temas que nada tienen que ver con la situación de lo que es la vida interna de la asociación civil. Entonces, eso realmente resulta complejo desde el punto de vista técnico, y yo creo que ahí es donde la autoridad también igual tiene que tener la sensibilidad para poder lograr facilitar más las cosas y que no se complique de alguna manera, porque sí es de alguna forma interesante que se tengan que tener las asistencias técnicas suficientes, conocedoras, para que puedan desarrollar un buen camino en todo esto. Yo ya te mencionaba, es muy complicada porque no existe la cultura del condominio. La cultura del condominio está basada propiamente en dos ejes. Uno es el respeto por tu propio enclave, del que tú reconoces en el momento en que estás comprando una propiedad en condominio. ¿Sí? O sea, es decir, si tú compras una propiedad en condominio, de manera tácita aceptas las obligaciones no solo del régimen de propiedad en condominio, sino de su reglamento. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de la propia escritura, en el clausulado, se indica que tú te sujetas a estas disposiciones inherentes, y son materia del clausulado que establece tu propio título de propiedad en el momento en que lo estás adquiriendo. Muchas veces las personas llegan a encontrarse con situaciones de decirte, no, es que yo desconozco y yo nunca acepté y yo nunca reconocí. Es que eso se da de manera tácita. Si tú
llegas a la compra de un departamento que está sujeto a régimen de propiedad en condominio, la modalidad que permitió que te vendan esa unidad privativa tuvo que haber transitado forzosamente por la elaboración de un régimen de propiedad en condominio. De otra forma, no habría manera de que te puedan vender una unidad privativa. En consecuencia, estás dentro de la reglamentación, del respeto por esa reglamentación, para que puedas de alguna forma tener una vida tranquila, una vida armónica con tus demás condóminos, y no sea motivo de conflictos y de pleitos y de desavenencias que realmente en nada abonan a la construcción de la paz en esto. Sí, sí, efectivamente. Fíjate que lo que tocas también es muy importante. Vamos a meternos en esos temas que son cotidianos dentro de la vida de un condominio, ¿no? El hecho de que los condóminos digan, es que yo nada más vengo en Semana Santa a ocupar mi unidad privativa, mi departamento, mi villa, como sea, y no tengo por qué pagar el mantenimiento. Eso es muy recurrente, desafortunadamente es muy recurrente, pero como bien lo dices, hoy en día también ya la ley de propiedad en condominio es de manera expresa cuáles son las obligaciones que debe tener un condominio al momento de adquirir una propiedad. Incluso ya se expresa en el sentido que no le va a modificar el uso para el que fue adquirida. Si es vivienda, ya no le pueden cambiar en absoluto, ¿no? Es una de las cosas que actualmente ya tiene la ley, pero sí también es algo importante, que esta situación de que los condóminos dicen o no quieren conocer o desconocen, pero bueno, finalmente la ley se tiene que aplicar y el reglamento también del condominio son importantes para efectos de que la vida en convivencia dentro del mismo, pues sea de lo mejor, ¿no? Sí, claro. Aquí hay un viejo principio de derecho que dice que el desconocimiento de la ley no es causa de su observancia. Entonces, aquí no hay manera. Por ejemplo, una vez fijadas las cuotas de mantenimiento, es obligatorio que tengan que cubrirlas. Así lo utilicen el departamento un solo día al año, las cuotas de mantenimiento tienen que estar cubiertas como están fijadas de acuerdo con el reglamento. Y aquí hay un problema enorme que se presenta porque deben expedirse las constancias de no adeudo por parte del administrador del condominio. Y esa es una regulación interna del condominio. Esa es la vida que tienen que tener para soportar, porque muchas veces las personas no terminan de conocer que el valor de un condominio está basado justamente en la administración y el mantenimiento de un condominio. Sí. Si a un condominio, la columna vertebral, que es el administrador y el mantenimiento y el comité de vigilancia, no funcionan, es un condominio que se va a deteriorar, es un condominio que se va a deteriorar y es un condominio que no va a poder tener la plusvalía que le pueda ir correspondiendo de acuerdo a los avances como se estén presentando. De nada, y ahí es donde infiere mucho la cultura condominial. A las personas que están conscientes de ello y cumplen con su obligación oportuno del pago de las cuotas, fortalecen al condominio, permiten que de alguna manera esto se vaya trasluciendo en un mejor valor para su propia unidad, para su propio condominio, y en consecuencia son grandes beneficios económicos. Entonces, eso es una parte medular muy, muy importante. Totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. Abundando sobre el tema, precisamente el artículo 12 de la nueva ley,
señala que cuando se adquiere los derechos sobre una unidad privativa, pues se hará constar en la escritura correspondiente que se le hizo entrega de la copia del reglamento del condominio, planos arquitectónicos y de instalaciones. Pero a lo que me refiero, el reglamento, y ahí no hay manera de decir, ¿sabes qué? Pues no es cierto, yo no sabía que tenía que pagar o a qué me estaba obligando, ¿no? Independientemente de los derechos y obligaciones que al momento de adquirir una unidad privativa en el régimen. Entonces, es muy importante todo esto porque es el pan de cada día en los condominios, ¿eh? Es el pan de cada día. Y lo que dice, si no hay una buena administración, si no hay una buena mantenimiento del edificio, del condominio, pues se va deteriorando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Y creo que lo comentamos hace unos días, en el sentido de que hoy en día hay condominios pequeños y que no han regularizado su situación, nada más ponen, ¿sabes qué? Le toca hoy este año al vecino del uno y él es el que se va a hacer el administrador y como pueden, ahí van dándole tumbos, se fijan entre ellos, ¿sabes qué? ¿Cuánto es la cuota de mantenimiento? 500 pesos. Y ahí se van, ahí se van. Sin embargo, esto pues no es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjate que ese es un tema súper interesante también igual y que es una de las causas de excepción en la ley, que desafortunadamente no está contemplado como tal. A ver, ¿a qué me voy a referir en este caso? Yo estoy muy consciente que a veces la gran inversión y el condominio grande, el de zona diamante, el de aquí de la zona de la costera, no lo es todo. Sí, claro. En Acapulco. Sí. Acapulco también tiene, y yo me atrevo a denominarlo así, el condominio social. Acapulco tiene el condominio social y es el condominio que se va dando en base a la necesidad del común denominador de la sociedad. Un condominio pequeño de 2 unidades privativas o de 3 unidades privativas, que yo lo entiendo así, que debería ser más flexible la situación de la normatividad en los casos de cuando se dan los régimen de propiedad en condominio con esta vocación, yo las llamo así, de autoconstrucción, porque son viviendas a donde las familias con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, van construyendo paulatinamente. Sí, y entonces, obviamente, son personas que tú te las encuentras en la práctica, a donde tú les dices, a ver, deme los planos arquitectónicos, deme la licencia de construcción, deme el uso de suelo, deme, pues los señores no tienen nada. Definitivo. ¿Por qué? Porque es un condominio pequeñito que está puesto en Renacimiento, en la Zapata o en la Jardín, y que entonces, en consecuencia, yo creo que ahí se debe de poner unas circunstancias de excepción para el condominio social. Un inmueble que sea afectado en un condominio en zonas preponderantemente baja económica, deberá ajustarse a la siguiente consideración y entonces irnos en una circunstancia más flexible. Ese es un punto y a mí aquí aprovecho la ocasión para comentarte otra inquietud que también está ahí. Yo lo he dicho ya en algunas ocasiones, yo lo comparto contigo, es interesantísimo también buscar, por ejemplo, solucionar los problemas de los mercados. Los mercados municipales de Acapulco o de cualquier otra deben ser afectados en un régimen de propiedad en condominio social. ¿Para efectos de qué? De fortalecer la hacienda municipal, porque eso le va a representar ingresos en el predial y todo lo que conlleva, pero cuando ya se haga una afectación de un régimen de propiedad en condominio social, con los localitos como están de pequeñitos, no importa, pero le das una regulación, le das un orden, le das una perspectiva económica, que eso se trasluce y fortalece pues a la hacienda municipal finalmente, y conlleva como algo colateral que pones un orden en la situación, porque a ver, aquí entre nos, pero sabemos perfectamente bien que en esos locales no se frena la economía, se hacen los derechos, ¿estarás de acuerdo? Se hacen los derechos, sesiones de derechos y ahí van, y a veces no son cantidades tan diminutas que se estén transmitiendo en eso, ¿no? Llega a haber
cierto impacto. Entonces, ¿por qué no tomar una medida a donde pues, se pueda encasillar todo eso y podamos montarlo en una reforma para los efectos de que puedan fortalecerse la situación del orden y la hacienda municipal? Totalmente, tocas un tema de los mercados municipales y aparte de lo que ya comentaste, pues se le da certeza jurídica a los propietarios. Es correcto. ¿Sí? Tienen ya su documento, su escritura pública sobre su local, pequeño, grande, como sea, pero van a tener su escritura pública. Y pues los municipios pues, van a tener lana, ¿no? Manera de fortalecerse. Claro, entonces, claro que sí. Ahí está el gobierno municipal, el estatal también, para efecto de tomar en cuenta esta premisa, o esta premisa, para efecto de que se pueda tomar en consideración y hacer lo que se tenga que hacer, y nosotros también empujar, ¿no? Exactamente. O sea, empujar ese tipo de proyectos y de ideas que se tienen para regularizar y aterrizar las ideas que nosotros estamos manejando. En este caso, tu idea que me parece importante, ¿no? Que fíjate, esto mismo conlleva un poquito al esquema de lo que es con las situaciones de las sucesiones, ya sean testamentarias o intestamentarias, porque justamente una de las problemáticas principales que se presentan aquí, obviamente en Acapulco, es que a veces los inmuebles están parados porque ya en esa misma casa a veces hay hasta 3 o 4 o 5 familias que viven en esa misma propiedad porque ya fallecieron generacionalmente los originarios propietarios y hoy ya son los tíos, los sobrinos, y entonces toda esa amalgama también se tiene que recoger como medio de solución a través de una figura de un condominio social y empezarnos a dejar en una vía de la legalidad que los lleve a ellos a poder fortalecer sus relaciones y no quedarse tan dispersos. Yo a lo mejor igual no comparto, o sí lo comparto, pero no tanto, creando organismos como la Procuraduría Social o la Procuraduría Vecinal. A ver, yo lo que opino es hay que ir a atender de origen la causa para que tú puedas tener una verdadera solución al problema. No estás buscando un paliativo de cómo contener esta situación, ¿me explico? Sí, los problemas es correcto, porque cuando yo lo pienso así, no sé si tú lo llegas a compartir, un problema generado con un inmueble de esta naturaleza que te estoy platicando, llegan a una procuraduría vecinal y ¿qué van a hacer si no tienen un sustento jurídico? Totalmente. Viven ahí, cada quien reconoce su espacio y hasta ahí, pero legalmente no tienen ningún documento que les dé un soporte para poder realmente empezar a dilucidar y a clarificar sus derechos en el sentido de saber hasta dónde están las responsabilidades. Y entonces poner a cada quien en la justa media. Totalmente. ¿No? Totalmente. Así es. En realidad es un tema muy apasionante, ¿no? Esto del régimen de propiedad económica. Sí, claro. Porque hay una serie de hechos que se están dando, efectivamente, este tipo de dependencias gubernamentales, administrativas, que no voy a entrar en temas también de los titulares, cómo manejan, cómo atienden a la gente y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, como bien dices, hay que buscar el origen, cómo resolverlo. Es correcto, el cómo sí. El cómo sí, no quedarnos en el cómo no. Pues exactamente. Y ahí está, y va a ser por generaciones, si no se resuelve. Es correcto. Y fíjate que aprovechando el tiempo y ya encarrerado de todo esto, si me das oportunidad, te voy a compartir otra de mis inquietudes respecto a esta propia situación de la ley del condominio. En la ley del condominio, hoy, para las convocatorias de las asambleas, establece que debe hacerse a través de un 25%. Sí. Pero no se queda ahí, sino sigue después indicando que podrá realizarse con cualquiera de la cantidad de personas que puedan ser los convocantes a esta asamblea. De tal suerte que hoy, como está en este momento la ley, yo te podría decir que a lo mejor con 2 o 3 personas, pues igual
se puede convocar y llegan al desarrollo de una asamblea, y yo creo que eso finalmente no nos da un principio de seguridad jurídica, porque tienes que buscar esquemas de cómo blindar la situación de la seguridad jurídica de todo el patrimonio que está constituido ahí, porque es muy común y es muy socorrido a veces entre los condóminos, algunos, con uno que le saque la lengua al otro, ya se vuelve un problema serio. Sí. Entonces, aquí ese es el esquema. O sea, yo creo que mientras se sostenga la normatividad, por ejemplo, en el caso de la convocatoria, que sea correcta, en caso de minorías, a un 25%, yo creo que está centrada y está en el plano correcto, sí, ¿no? Fuera de eso, pues lo cierto es que de no darse estos porcentajes o no darse estos límites establecidos por ley, pues lo cierto es que tienes que ir a judicializar una situación de esta naturaleza. Sí. Tener que instárselo a un juez, que sea él quien pueda en un momento dado a realizar la convocatoria con un recuento realmente solvente, de acuerdo con la ley de este famoso 25%, porque eso a mí se me hace sí mucho riesgo de alguna manera que pudiera quedarse en un esquema tan suelto. ¿Por qué? Porque lo cierto es que aquí lo que se pretende es buscar, por ejemplo, la capacitación a los administradores. Sí, también. ¿Quién va a dar la capacitación a los administradores? Sí. ¿Estaremos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuál es el ciclo o cuál va a ser la certificación que en un momento dado va a poder solventar que alguien sea éticamente, jurídicamente capaz de poder desarrollar una administración en un condominio? Tenemos que saber que forzosamente hoy obliga a la especialización de todo esto, y así es como está la ley en este momento. Sí. Y de ahí yo creo se tendrá que venir seguramente el registro también igual. ¿Para qué? Para tratar de tener por lo menos un padrón, un control de saber qué es lo que está pasando. Tenemos ya muchos condominios con mucho desuso y con mucho deterioro. Los condominios de carácter social, no sé, y no me gustaría ejemplificarlo, pero los que construyó Infonavit, sí, los que ha construido Fobiste, realmente no han tenido el devenir de acuerdo a lo proyectado. O sea, ha sido en menoscabo, ha sido en desatención, pero yo señalo lo mismo, o sea, se debe a eso, a la falta de atención interna para fortalecer las figuras que puedan dejar resuelta la vida interna del condominio. ¿Cómo le pedimos una constancia de no adeudo a ese tipo de condominios, del Coloso? Yo te voy a compartir cómo resolvemos, por lo menos en esta notaría, ese tipo de problemas, porque mira, a ver, no podemos tampoco cerrar los ojos a la realidad. Sí, es correcto, vamos de nueva cuenta al cómo sí. Obviamente, lo que tenemos que hacer es, a ver, señor, ¿dónde está su constancia de no adeudo? Señor, ahí ni hay condominio, ni nadie paga cuota de mantenimiento. Ok, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que acepta la responsabilidad de la omisión de parte de la ausencia que hay internamente de ellos, pero que así él lo reconoce y en consecuencia y entonces le damos una salida, sí, una salida, porque y esto así público no me da vergüenza decirlo, pero es parte de una realidad. Si no hubiera tragado dominio, es correcto, porque si no va a haber un traslado de dominio que fortalece a la hacienda municipal, ¿no? Entonces son claro, temas importantes, es correcto. Y fíjate que retomando el tema del administrador, de acuerdo a las notas que tomé, sí, el gobierno del estado tuvo 60 días para publicar en el periódico oficial del estado de Guerrero el registro estatal de personas administradoras de condominios, y los administradores, después de ese plazo de los 60 días, ellos tenían 90 días para llevar a cabo su registro como administradores. Ya pasó ese término. Quisiera preguntar cuántos administradores
ya están dentro de ese registro del gobierno del Estado. Esa es justamente las circunstancias de que un viejo colega me lo decía. Ley que no es conocida, pues no es obedecida. Y entonces aquí ese es el esquema. Tenemos que darle difusión a esto, porque para esto lo que tú estás señalando es muy importante. Y entonces se tiene que llegar a esto y lo más delicado, y lo digo también con mucha responsabilidad, el gobierno tiene que tomar su parte y tiene que reconocer y hacer su trabajo también para los efectos de dejar la infraestructura lista a donde se puedan llegar a realizar todo este tipo de esquemas que la ley lo está buscando de alguna manera. Sí. ¿No? Ese es un tema toral, en el sentido de que el gobierno del Estado pues a lo mejor no tiene la infraestructura en estos momentos para poder tener el registro estatal. A lo mejor ya lo hay, ¿no? Sí, por eso ahí es lo que te comento yo creo que eso es lo interesante. Ahorita pues, no podríamos realmente saberlo, porque vamos, ni nos corresponde, ni tenemos realmente la información a lo último. Entonces, pero lo interesante sería que sí, ya está ahí la disposición y es derecho vigente, es derecho positivo, entonces lo cierto es que sí se tiene que atender, pero yo te diría, si estuviéramos en cualquier otro país, yo te diría que ya hubiera una línea de 50 administradores o 100 administradores tocando la puerta en el gobierno y diciendo, oiga, me quiero inscribir, pero yo, o sea, quisiera ver esa actitud o esa predisposición de decir, oye, nos va a ser para bien al final del día. Va a profesionalizar exactamente. El servicio de la administración. Claro. Sí, porque, de hecho, perdón que te interrumpa, hay una certificación que también tienen que hacer los administradores. Es correcto. Y hay certificadoras ya en Acapulco, hay que buscarlas. Sí. Hay certificadoras para los administradores. Claro. Y es un requisito que tienen para poder inscribirse en este registro estatal de personas administradoras. Claro. Hay que buscarle, hay que hacer las cosas que funcionen y hay que hacer las cosas como nos los marca la ley. Definitivo, no podemos hacerlo de no podemos dar la vuelta y hacer como que no escuché, como que no sé, como que a lo mejor y no es cierto, a lo mejor no. Ya es derecho positivo y hay que cumplirlo. ¿Sí? Es correcto. Y todo esto va encaminado a la profesionalización de los condominios, de los administradores, para una mejor vida, para una mejor administración, mantenimiento del edificio. Sí, porque yo te diría que aunque hoy noto que hay una gran preocupación con derramas económicas de programas de rehabilitación, de construcción en la ciudad, lo cierto es que en materia interna, para el mantenimiento del condominio, tiene que ser per se. No hay manera de otra manera. Entonces, ¿por qué? Porque no se tiene un subsidio, no se tiene un programa para esos efectos. Entonces, sostener eso tiene que hacerse a través del fortalecimiento de estas figuras que la ley tiene. Totalmente. Entonces, hoy, sí, claro, se debe cumplir y se deben dar los registros correspondientes para que se pueda ir desarrollando esto e ir conociendo. Pero las circunstancias son justamente, y me voy a ir al inicio de nuestra plática, uno de los principios torales en todo esto tendría que ser la posibilidad de que el condominio pudiera en un momento dado tener su enclave con el Registro Federal de Contribuyentes. Yo sigo notando una incipiente relación que se triangula a través de la asociación civil. Yo creo que si el condominio se lograra que tuviera un enclave directo, la situación sería distinta por una razón. Porque entonces ya al tener reconocimiento, al tener la posibilidad de aperturar las cuentas, ellos pueden expedir sus propios CFDIs, que aunque no son materia de gravamen fiscal, pero sí son un autocontrol increíble. ¿Y por qué va mi comentario? Esto tiene cierto aspecto que te lo comparto. Sí, gracias. Porque por hoy, con las reformas de hace exactamente mes y medio al PLD,
al portal de lavado de dinero, yo te digo una cosa, René, Sí. aquí en el servicio, el día que tú me traigas a protocolizar una acta de asamblea, ¿qué crees? Pues es motivo de aviso al portal de lavado de dinero. Ahí está, para que entonces, a ver, aquí lo interesante es, y por eso, pero esta es la información que se tiene que conocer. Esto es delicado verdaderamente. Entonces, alguien que no conozca o que no sepa técnicamente qué es lo que está sucediendo, pues va a ir cayendo en muchas situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque obviamente el transgredir la norma, pues tiene consecuencias. Totalmente. Y entonces ahí, por eso a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Yo te voy a decir algo y sí estoy en ese sentido ocupado y preocupado, porque bueno, yo lo estoy pensando, yo digo, a ver, y el día que me traigan a mí a protocolizar un acta de asamblea, pues lo cierto es que tengo que vigilar todo el esquema de cumplimiento de PLD. O sea, no hay manera, porque hoy, fíjate, antes no estaban incluidas en el catálogo, ¿eh? Pero hace te digo, de mes y medio para acá, con las últimas reformas, incluyeron todas las protocolizaciones, todas. Entonces, aquí, esos son los esquemas en los que sí hay que estar atentos, hay que buscar cómo adelantársele a todo esto. Creo que ya vamos tarde, la tarea no se ha hecho, nos hemos quedado ahí como esperando a ver qué sucede, pero sí va a ser un ejercicio interesante, ¿eh? Interesante. Qué bueno que comentas todos esos tipos de asuntos para que la gente, los condóminos, los administradores, los propietarios de unidades privativas que están sujetos al régimen, pues conozcan y sepan ¿cuál es la delicada situación que existe hoy en día? Pues como por eso hacemos ese tipo de entrevistas con gente que sabe, con gente que conoce del tema, con gente bien informada, para que situaciones frescas como lo que nos está comentando, pues lo conozcan y sepan cómo poder resolverlo. No hay más, ¿no? Esa es la finalidad de estas entrevistas, de estas pláticas. En este caso con mi querido notario Agustín Mesa, y hay muchos temas, es apasionante el tema de los condominios, pero sí, efectivamente lo que estabas comentando, de que hay condominios pequeños, condominios sociales, condominios grandes, de esos tienen la infraestructura para muchas cosas, ¿no? Seguramente más de uno de esos condominios pues ya están sus administradores bien. Sin embargo, en el tema que como asesor inmobiliario que estoy desempeñando en este momento, resulta que ya la ley obliga a los condóminos cuando adquieren una propiedad, una unidad privativa, les dice, ¿sabes qué? Te tienes que reportar, palabras más, palabras menos, ¿no? Te tienes que reportar con la administración, y en la administración deberás de entregar copia simple de la escritura, copia de identificación oficial vigente, sus datos de contacto, número de teléfono móvil, correo electrónico, y dice el artículo 21, la información le servirá como medio de notificación para efectos administrativos. Yo haciendo una autorreflexión pensaba, bueno, sí, los condominios grandes pues sí van a tener infraestructura en cuanto a cumplir la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. ¿Contarán los condominios pequeños con avisos de privacidad? ¿Contarán con el derecho ARCO, el que es acceso, rectificación, cancelación u oposición? ¿Tendrán esa infraestructura? A ver, yo ahí te platicaría lo siguiente. Yo creo que, soy coincidente en el aspecto de lo que tú estás tratando de reflejar o tratando de llegar. Yo he señalado que debe haber una excepción al condominio. Lo que comentabas. Porque aunque es una figura generalizada, lo cierto es que los embates económicos son muy distintos. Totalmente. Un condominio de gran calado, un condominio que tiene amenidades, que tiene
todo un nivel de, perdón la expresión, pero un nivel de vida más alto y muy distinto, sí, pues no puede ser clasificado exactamente con el mismo rasero de un condominio de esta naturaleza. Obviamente, ¿por qué lo señalo? Porque el condominio surge como para satisfacer una necesidad. A ver, ¿qué pasa? Y lo voy a poner en el terreno práctico. Hoy viene conmigo una señora a la notaría y me dice, oiga, licenciado, yo tengo este terreno que tiene 200 metros, pero ¿qué cree? Ahí ya hice yo 3 casitas y se las quiero dejar a mis hijos. Y entonces, pues, la falta de pericia y la falta de conocimiento por parte de tu amigo el notario, le digo, pues señora, váyase a desarrollo urbano y que le autoricen la subdivisión de su lote. Y la señora a los 8 días regresa conmigo y me dice, ¿qué cree, notario? Que ya me dijeron en desarrollo urbano que no me van a autorizar la subdivisión, porque mi lote es pequeñito y que las fraccioncitas que me están quedando son muy pequeñas. Notario, ayúdeme, sí, deme cómo podemos resolver. Y ahí regresamos al cómo sí o sí. Y entonces, a ver, el condominio no está viniendo como una situación de elegancia y de poder hacer un desarrollo económico. Sí. Viene por una necesidad. Y entonces a la señora, obviamente ya hay que ofertarle y hay que darle alternativa y decirle, señora, pues ¿sabe qué? Vámonos al régimen de propiedad en condominio, 3 casitas. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque no hay que olvidar que al final del día, el régimen de propiedad en condominio solamente tiene 2 efectos, un jurídico y un fiscal. El jurídico es el desplante y la separación física y el fiscal es aperturar las cuentas prediales para pagar por cada unidad privativa. Y entonces, bueno, pues vas a resolver a la señora con sus 3 cuentitas, sí, y ya le separas, le haces el régimen y adelante. Pero volvemos al tema que tú me tocaste. ¿Tú crees que esa señora modesta va a tener toda la infraestructura y la capacidad para tener el almacenamiento de la protección de los datos personales y las consultas y los demás? O sea, obviamente no. A ver, perdón, lo tengo que decir así. Porque justamente el quehacer legislativo es a veces muy complicado, porque no nomás es pensar en la gran inversión. Totalmente. Hay que pensar en cómo está compuesto todo el esquema social en el área geográfica donde va a impactar la ley de alguna manera. Y entonces tenemos que terminar reconociendo que como acapulqueños, pues Acapulco tiene muchos decibeles. Totalmente. Y tiene muchos contrastes. Totalmente. Y tiene muchos segmentos económicos, porque esa es la grandeza también igual del puerto, ¿eh? Y que acá al puerto pueden venir de todos los extractos sociales, ¿sí? Cosa que en otras ciudades ya más planeadas, más trazadas, y no vamos a ir lejos, simplemente Ixtapas y Guatanejo. Sí. Ixtapas y Guatanejo ya es otra situación distinta, pero para el caso nuestro, yo creo que resulta imperante que se pueda dar una situación de excepción, sí, para la cuestión del régimen de propiedad, sí, en condominio. Es lo que estás diciendo, no se puede tratar igual a los desiguales totalmente, claro, ¿no? Entonces, y recordando tu experiencia en Tlapa, ¿te imaginas un condominio en Tlapa? Fíjate que te tengo que compartir que tuve el privilegio de haber hecho los 2 primeros regímenes de propiedad en condominio. Imagínate. 2 hace muchísimos años. Recuerdo uno en el mero centro, sí, unos locales con vocación comercial, que llegaron las personas ahí, no les habían ofrecido cómo resolver la problemática, llegan conmigo, les doy la asesoría y materializamos por lo menos dos regímenes de propiedad en condominio ahí en Tlapa. No obstante que para los años que te estoy platicando eran situaciones muy desventajosas, porque obviamente pues son comunidades con muchas limitaciones, sí, ¿no? Sí, pero lo interesante en todo esto es sobresaltar cómo, buscando las figuras jurídicas adecuadas, puedes darles la solución a las personas y con el menos
impacto económico que pueda llegar a tener en esto. Por eso yo creo que es muy viable la situación de que esto pudiera retomarse y pudiera irse llevando en un esquema para que se puedan dar. Y fíjate que ahí, justamente aprovechando el tema igual también con todo esto, se está proyectando una situación de lo que es, y que seguramente ya debes tener también tu conocimiento, de la ley de estímulos económicos. La ley de estímulos económicos. Sí. Pero la ley de estímulos económicos, yo en este momento, de acuerdo a como la he visto, la veo desbalanceada. A ver, ¿por qué es mi manera de verla desbalanceada? Y te lo comparto. Sí, por favor. La veo desbalanceada porque esa ley de los estímulos económicos está focalizada y está con la visión de la gran inversión, del gran caudal de dinero que pueda llegar a la comunidad o a la ciudad, y en esa consecuencia poderles dar todos los beneficios para descontarles en el predial, descontarles en el ISAI, descontarles en los derechos de registro público. Lo que se me ocurre a mí, es perfecta la ley, qué bueno, y está bien que la lleven ahí, pero yo te decía, está desbalanceada porque se están olvidando del segmento social. Y entonces, ¿por qué no también a la par de esa ley de estímulos sociales, pues pudiéramos arrancar una ley donde digamos, a ver, vamos a hacer la jornada de la escrituración social y vamos a hacer descuentos de derechos de registro, de ISAI y de certificado catastral a todas las viviendas de interés social que no rebasen determinados límites en topes. ¿Me explico? Y entonces, a ver, y entonces sí, ya nos vamos tratando de equilibrar la balanza. Y que vaya para allá, pero que también venga para acá. Totalmente. Y yo te diría que sería un hitazo que eso se pudiera dar, ¿eh? Sí, porque o sea, vas a apoyar enormemente, y vas en apoyo directo a la población, pero además en contrapartida vas a fortalecer también la hacienda municipal. Totalmente. A lo mejor no en un gran calado, pero en algo muy importante, que es el orden para todo el resto de la población. Sí, hay muchos temas. Imagínate, ahorita se me viene a la cabeza el tema de que hay el mes del testamento en Espero que no te vayan a crucificar nada más, por todo esto que estamos diciendo, porque no. Y fíjate que yo expuse en algún foro el hecho de que hubiera noviembre, mes de las sucesiones agrarias. Bueno, por eso, a ver, ese es otro tema, y quedaría para platicar otras muchas horas, ¿eh? Sí, no, así es. Muchas cosas no, pero muchas, de veras, así es. Entonces me retrotraigo otra vez a lo del régimen de propiedad en condominio. Las asambleas, hoy en día ya hay una innovación en cuanto a cómo se pueden hacer las asambleas, que eran físicas, eran ahorita ya son mixtas, ya son digitales. ¿Cómo está ese tema? A ver, yo ahí te diría lo siguiente, el detonante para la celebración de las actas de asamblea virtual y presencial fue la pandemia. Sí. La pandemia fue el acicate que provocó, por necesidad, de nueva cuenta, que las actas de asamblea se empezaran a realizar de esta manera. Pero lo que yo noto, y eso ya es un atavismo de mi parte, es un poco lo que señalabas tú con el condominio precario, con el condominio muy escaso. ¿A qué me refiero yo? La pregunta sería, ¿todos contarán con la infraestructura o con la tecnología adecuada para que puedas soportarlo con el registro que dé legalidad a esa participación? Porque yo te puedo decir, hoy conozco plataformas, está Zoom, está, ¿cuál es la otra? Esa Stream, Meet, también igual que acepta, pero yo no sé realmente hasta qué tanto pudiera tener, por dos razones importantes. Porque lo cierto es que nosotros también igual, con el fenómeno de Otis,
Lo cierto es que nuestro internet no está nunca jalando al 100%, ¿eh? Exacto. Y vamos así como con días buenos, días malos, días regulares, sí. Y ahí la vamos llevando. Entonces, ¿por qué me llama a mí mucho la atención en esto? Mira, porque incluso las de los desarrollos de las propias asambleas, me lo encontré en algún punto, en algún asunto de un condominio de estos grandes de aquí, de Acapulco, a donde los condóminos exigían que la redacción del acta de asamblea fuera coincidente con la grabación que ellos hicieron de la asamblea. Entonces, yo debo compartirte que mi criterio es que, a ver, o sea, no tendría sentido la actuación del notario. El notario tiene autonomía plena para los efectos de poder desarrollar y llevar la redacción de un acta de asamblea de acuerdo con sus sentidos, con su vista, con su pensamiento y obviamente estando en sitio, ¿no? Pero que eso pueda llegar a obligarse de que coincida exactamente con... Ya no está dentro de los... Definitivamente. Y hay un principio elemental de derecho. Nadie está obligado a lo imposible. Totalmente. Entonces, tampoco el notario puede ser máquina, estaremos de acuerdo. O sea, sí. No, ahí. Y entonces, esto me trae a mí para desarrollarte el tema de lo que son las asambleas virtuales. Sí. Me llama mucho la atención el esquema porque, a ver, ¿cómo sabes tú realmente el quórum para la situación de fijar primero, pues la situación de la convocatoria, la legalidad de la convocatoria? Sí. ¿Ok? O sea, eso es un punto. Porque no es solo el esquema de que se diga, no, ya puede hacerse virtual y presencial. No, sino el soporte. Y vuelvo al tema de regreso que ahorita ya visorábamos con la situación de que te digo yo, ajá, y esas protocolizaciones, ¿quién las va a hacer? Y bajo el esquema... La responsabilidad del notario. Por eso. A ver, sí. Claro. Sí, a lo mejor cualquiera podría decir, bueno, pues a mí que me lo expresen ellos y que me digan que... Pero no le apuesto a esa liberalidad. Sí. Porque no podemos nosotros dejar la rectoría de una situación tan importante en manos de las personas que tienen conflicto de interés. Sí, eso es lo más delicado. ¿Por qué? Porque son dueños de las unidades privativas y porque tienen intereses encontrados y porque obviamente eso los va a llevar a no ser tan neutrales de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, eso a mí sí me hace ruido de alguna forma de cómo dejarlo perfectamente enclavado en los registros y que asuman ellos la responsabilidad del desarrollo y cumplimiento cabal de una asamblea desarrollada desde este punto de vista virtual. Sí, porque bueno, primero para corroborar que quien está atrás de la pantalla es la persona, ¿cómo ustedes como notario van a dar fe de que sí es esa persona, ¿no? O sea, no sé si hay que poner su INE o una serie de cosas que ustedes, es algo importante el quehacer del notario en ese sentido para llevar a cabo ese tipo de asamblea, para poderlo protocolizar, ¿no? Porque es una responsabilidad. Totalmente. ¿Sí? O sea, ¿cómo lo hacen ustedes en ese sentido? Totalmente, ¿sí? Totalmente. Ahí es donde tiene que caber la capacidad de discernimiento para poder tratar de acogerte a lo más de la simetría de la ley. Sí, y no buscar esquemas de cómo a la ligera, sí, a lo simple, y ir en el desarrollo de todo esto, ¿no? Se torna un aspecto un poquito delicado, ¿eh? Y sobre todo, yo lo que sí espero que el reglamento pueda ir dando las soluciones a todos estos planteamientos que hemos estado ahorita comentando, ¿no? Totalmente. Exacto. Fíjate que igual a mí me gustaría que se tocara el tema, porque a veces no se hace, que cuando se adquiere una unidad privativa en un condominio, no sé, corrígeme si estoy mal, antes la ley anterior no tenía el derecho de preferencia respecto al condominio, para efectos de que primero le vamos a dar la preferencia al condominio para poder vender. Hoy sí,
Hoy sí, no sé si antes lo hacía. El artículo 29 habla del derecho de preferencia del arrendatario, perdón, del arrendatario. Es decir, que cuando un arrendatario o si quisiera vender una propiedad donde está una persona que se rente, pues hay que darle el derecho de preferencia. Creo que antes no estaba. A ver, yo te diría lo siguiente, a ver, no, sí ha existido, Okay. sí ha existido el derecho de preferencia, Sí. pero a ver, pero lo que yo iniciaría ahí el tema, primeramente clasificando que no es lo mismo el derecho de preferencia por el tanto que el derecho del tanto. Sí, no, son dos cosas completamente distintas. Sí. Entonces, aquí, en el caso de esto, que hoy lo incursionaron, sí, en el derecho de preferencia, es un derecho eminentemente para los efectos de poderlo preferir frente a cualquiera otro que quiera comprar. Sí. ¿Qué es lo que yo noto y veo en este esquema del derecho de preferencia? El derecho de preferencia es transparentar la operación. Es decir, a ver, tú no podrías ir en ocultamiento del precio a buscar un cliente para poderle decir a él, oye, pues es que lo vendí en tal cantidad y no se acierta. O sea, eso es lo que te obliga finalmente a la notificación de este derecho de preferencia. No te lo imposibilita la venta, porque esto es, de alguna manera, el derecho de preferencia no trae como tal una nulidad absoluta, cosa que el derecho del tanto sí, pero este derecho de preferencia es una nulidad relativa. El esquema es justamente notificarle a él para los efectos de que si dentro del término de los que la ley le está concediendo de los 15 días, él está dispuesto en los términos y condiciones y precio en que lo estás vendiendo, podértelo adquirir, claro que él es mano. Sí, claro. Él es mano y lo podrá comprar. Pero si pasados los 15 días que tú le notificaste que vas a vender el inmueble, no hay una respuesta por parte de él, se pierde el derecho. Sí, totalmente. Se pierde el derecho. Sí, caduca. No, exactamente, no hay mayor esquema. Entonces aquí lo único que yo visualizo en eso, que ojalá no se le den los alcances como si fuera derecho del tanto. No, no es derecho del tanto, es derecho de preferencia, sí, claro, solamente. De preferencia, exactamente, es derecho de preferencia. Sí. Que justamente, fíjate que ahí aprovecho para compartirte que muchas veces se tienen, porque luego ha sido recurrente, y si vienen conmigo aquí a la notaría, llegan diciéndome, oiga, pues es que sabe que necesito que me haga una notificación del derecho de preferencia, porque ahí lo tengo en el condominio y yo ya no quiero, voy a vender lo demás. Así, y quiero que lo haga, así como no. ¿Y cuál es la naturaleza de su arrendamiento? No, pues es que es un local comercial. Pues no hay derecho de preferencia, porque el derecho de preferencia es solamente para el uso habitacional. Es correcto. Habitacional. Son temas importantes que hay que habitacional, efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando tú revisas el capítulo de Código Civil, que es el que da el anclaje de todo esto, te vas a encontrar con que el capítulo que solamente tiene estas disposiciones es con vocación habitacional. Entonces, cuando hay oficinas, hay locales, hay estacionamientos, hay cualquier otra naturaleza, sí, lo cierto es que no rige ni dispone la situación de un derecho de preferencia, ¿no? Totalmente. Así es, así es. Pues hay mucho tema que comentar, pero los tiempos se acortan. Espero tener la oportunidad de nueva cuenta platicar sobre esto y otro tema. Claro. No sé si tengas alguna cuestión más que agregar a este asunto, porque sí da para mucho, hay mucha tela de donde cortar, es apasionante, pero sí ya lleva. Pero el tiempo es el más severo juez, ¿verdad? Sí. Sí, no, yo lo único que sí quisiera concluir la charla contigo es, bueno, primeramente reiterar el deseo que te hice al inicio de que sea con muy buena fortuna tu inicio en este espacio. Gracias. Que puedas ir tú fortaleciéndote y publicitando mayores esquemas en todo esto. Y yo creo que mientras tu preocupación constituya la situación de poder
darle información a la sociedad que puedan en un momento dado traslucirse en el derecho preventivo, enhorabuena. Muchas gracias, y cuentas conmigo, muchas con gracias. mucho gusto, el día que tú me invites, repetimos el ejercicio con el tema que tú me digas y con mucho gusto lo hacemos. Te agradezco mucho, no Agustín, no, hombre, al contrario. Antonio Mesa Bustos, notario público número 6 y además amigo. Sí, a la orden. Nos conocemos ya hace un buen rato, sí, claro, y agradecido, la verdad, porque él sea mi primer entrevistado con quien estamos platicando en este primer episodio de Rincón Inmobiliario. Y tenerlo aquí, pues como mi padrino totalmente, ¿no? Seguramente me va a ir excelente. No, te agradezco mucho. Antes de despedirme, estamos en las instalaciones de la notaría número 6, en Cristóbal Colón, número 1612, del fraccionamiento Hornos Insurgentes. El número telefónico 744-486-1022. Aquí encuentran a mi amigo el notario, que está presto a darle la asesoría legal que ustedes consideren. Amigo. A la orden. Muchas gracias. No, hombre, hasta luego. Hasta luego. Gracias.